comparamos con otros países de América del Sur, no tienen los problemas que estamos teniendo nosotros. Hay mucho más estabilidad que la nuestra. Hay más estabilidad económica que la nuestra. Y no conocemos los problemas de donde hay mucha pobreza y mucha falta de educación es porque no están los sistemas públicos. Ahora, si el sistema público lo estamos bastardeando, ha sido una colocación de empleo el Ministerio Público, la salud pública en Argentina. Si vemos el sistema universitario, es una colocación de empleo. Vamos a los secundarios, otra colocación de empleo. Porque uno ve tantos planes de estudio que no responden a la necesidad actual y que más se acomoda la ley de Sarmiento de la era de 1800, 1800. La ley 1420. 1420. La ley 1420 tiene más vigencia que todos estos sistemas que puso Menem. Por eso yo mire, es inexplicable la actitud de Milei de decir que fue el mejor presidente de la República Argentina. Cuando destruyó todo, la producción nacional, los empleos, la estabilidad la destruyó, después de la convertibilidad estalló, así, la convertibilidad estalló, como hizo estallar Menem en Río Tercero, para ocultar el delito de las armas, hablando cosas que estaban muy lejos hasta de la humanidad. Ir a la estratosfera y con un avión que iban a fabricar en Córdoba, bueno, esa poca seriedad de ese presidente. ¿Cómo se puede rescatar? Hizo triza la educación argentina con la ley nacional con la ley federal de educación. Y la educación argentina nunca más se enderezó después de Menem. Porque los gobiernos, en vez de reconocer el fracaso y volver a foja cero, siguieron emparchando, modificando, y así estamos en la República Argentina, con una pésima educación. Ni siquiera imitamos a la educación de Finlandia, que es la mejor del mundo, y eso no hay discusión. Y es una educación donde Milei no puede dar respuesta, porque en Finlandia la ley prohíbe la educación privada. Pero yo no sé este muchacho qué es lo que ha estudiado economía nada más. Pero un político debe conocer muchas cosas. Debe ser una mente amplia, una mente abarcativa de lo que pasa en la humanidad históricamente y de lo que pasa actualmente en el mundo. Usted lo único positivo que tiene Milei, a mi modo de ver, es que ha pateado el tablero de la casta. Y tiene razón cuando habla de casta, porque la casta están. Tenemos el mal ejemplo de Formosa. El mal ejemplo de Formosa. Un gobernador que tiene 8 años, que no tiene nada que ver con la democracia, pero que la democracia lo tiene que subvencionar, porque Formosa no depende del sistema productivo formoseño, depende de la coparticipación, de lo que producen en otras provincias. De ahí depende Formosa. ¿Por qué no se va a las estadísticas? ¿Cuántos habitantes tiene Formosa? ¿Y cuánto empleo público hay en Formosa? ¿Y cuál es el sistema productivo de Formosa?
ocho mandatos, 7 mandatos cumplidos y 8 para aspirar al 8º mandato, con una provincia que no se destaca en nada, en lo único que se destaca es en la violación de la Constitución Nacional, en el sistema republicano, es lo que se destaca. Y sin embargo, es bueno que algunos dirigentes del peronismo, que son los que están defendiendo la reelección y que tuvieron una mala experiencia con la reelección indefinida del presidente en la Constitución del 49, que echó a perder todas las bondades de esa Constitución del peronismo y de algunos radicales que colaboraron en la Constitución del 49. Porque tenemos que recordarle siempre a esta generación, el radicalismo engendró el peronismo. Cuando el radicalismo se hizo neoliberal, apareció Perón, de origen radical, que creó el peronismo, partiendo del laborismo. Entonces tenemos que conocer la historia, porque hay que refrescar en la memoria a los que no entienden. No quieren entender que no se puede vivir únicamente del Estado permanentemente y buscar la forma de quedarse siempre para armar lo que se ha armado. En las provincias donde son proclives a las reelecciones, se han armado verdaderas corporaciones y dirigentes que se enriquecen, que no saben cómo trabajar y que se han enriquecido en la función pública, se han hecho poderosos, han armado sistemas con los dineros públicos para tratar de perpetuarse en el poder, y a través de los dineros públicos distorsionar las elecciones, distorsionarla cambiando el sistema productivo por un sistema de prebendas que le asegure los votos necesarios para permanecer en el poder indefinidamente. Y desde las reelecciones se arman un parlamento, una justicia independiente, aprovechando los errores, porque yo estoy convencido que la Constitución del 29 del bloquismo era muy superior a la Constitución actual. La Constitución actual la hizo el radicalismo, con la mayoría de los convencionales del año 86. Y entonces han surgido todas estas instituciones que han reemplazado al sistema productivo por el sistema de los cargos públicos. Y así como estamos. Y después nos quejamos de Buenos Aires, y resulta que la producción más importante de la República Argentina está en Buenos Aires, que produce más en la República Argentina es la provincia de Buenos Aires. El Producto Bruto Interno sale de Buenos Aires, el mayoritario. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno de San Juan, de Formosa, de La Rioja, de Santiago del Estero? Provincia totalmente subsidiada por la coparticipación nacional. Tenemos que ver cuáles son el Producto Bruto Interno de cada provincia, para que dejemos de criticar a Buenos Aires.
La capital federal tiene un ingreso, el mayor ingreso, los mayores recursos los tiene la capital federal, que no produce, que es una superficie muy chica, y Buenos Aires, que alberga al 40% de la población y quizás al 40% también de la producción del Producto Bruto Interno Argentino, tiene menos recursos que la capital federal en relación a la población. Entonces tenemos que plantear nuestras cosas, y esto está fuera de agenda desde el 83 ahora de los partidos políticos que nos vienen gobernando. Y cuando Fernández quiere hacer algo, ¡pum! Cuando nosotros vemos los candidatos, y es muy respetable el empresario Vallejo, y es un aporte importantísimo para el frente electoral que lidera Basualdo con su pupilo, diríamos, que es Orrego. El empresario Vallejo, yo lo escucho y tiene definiciones importantísimas. Por ejemplo, es el único candidato que escucho que habla de los ferrocarriles. El ferrocarril siempre, en todos los tiempos, fue sinónimo de desarrollo, tanto en el transporte de los bienes como en el transporte de las personas, de pasajeros. A pesar que se lo quiso destruir, que se lo destruyó, y que lo poco que se salvó está en la muestra en el Belgrano Carga, y la otra muestra es en el Sarmiento, en la provincia, en la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es el aporte que se hace para que recuperemos un país normal? Mire, nos quejábamos en los 60, en los 50, en los 70, y mire usted a dónde estamos. Y esto que estoy hablando lo hago de una forma reflexiva, que reflexionemos, que en el 83 ahora estamos haciendo la misma cosa, y que tenemos un sabio como Einstein que nos dice: si hacemos siempre lo mismo, siempre obtendremos los mismos resultados. Dejamos de hacer los buenos y ahora estamos haciendo lo mismo, los malos de siempre. Mire, el periodismo tiene un rol muy negativo en la República Argentina y en el mundo también, muy negativo. El periodismo fue el que destruyó los ferrocarriles y la mente de los argentinos para destruir el ferrocarril. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones poderosas utilizan para dominar pacíficamente a los países más débiles. Es un arma insidiosa que penetra hasta la intimidad del cuerpo nacional. Opera no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información, pues solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa. ¿Sabe quién dijo esto?
no es Noam Chomsky. Noam Chomsky hace poco que lo ha dicho en Estados Unidos. Ese es Scalabrini Ortiz. En el 8, en la revista ¿Qué? Escuchen, lo ha dicho Scalabrini Ortiz en la revista ¿Qué? ¿Qué es una revista? El 8 de octubre de 1957. Y estas cosas no las hemos olvidado. Y ahora hemos quedado en manos de Neustadt. ¿Se acuerda? Doña Rosa. Así se destruyeron todas las empresas estatales. Así se destruyó el ferrocarril. Así se destruyó el sistema productivo. Y así se construyó el sistema de las rutas, que nos han traído y nos siguen trayendo tantos problemas. Esto es lo que queremos transmitirle en este programa y con esta radio, para que empecemos a razonar de otra forma. Porque la situación argentina no está bien. Con una inflación que ya Cavallo ha prendido la alarma en una reciente declaración, en donde les recomienda a los partidos de oposición que no alienten soluciones mágicas. Y Cavallo sabe, ¿no? Porque él fue el mentor del plan de la convertibilidad de Menem y de lo que ha pasado con Menem. Entonces, cuando él está hablando de que tengamos cuidado, porque, por ejemplo, el economista Giacomini habla de que en el 24 vamos a tener una inflación del 220 anual. Nos están dando mensajes muy inquietantes. Por eso hay que volver a pedirle a Conti que nos dé un panorama nuevamente. El lunes se lo puedo entrevistar, porque es un político que sabe de economía. Y hay una frase también de un juez de Cámara Padilla, Ramos Padilla, que también es muy inquietante. Porque esto viene a que Conti está en el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas es una herramienta para apretar a intendentes y para apretar a algunos candidatos. Y se lo digo con conocimiento de causa, y voy a ir a pedir una audiencia con el Tribunal de Cuentas, porque fíjese lo que hace el Tribunal de Cuentas. Ha sido enviado el Tribunal de Cuentas a Hachal, en donde es un ejemplo, y yo lo afirmo y me expongo, me juego la finanza de Hachal, que por suerte el intendente electo lo ha reconocido ayer en una entrevista que le hizo esta radio, a través de Puy y Daniela. La cuenta ordenada. Le ha enviado el Tribunal de Cuentas a pedirle todo lo de los nombramientos. Y resulta que es un antro de corrupción. La capital y Rawson, amparada por el actual gobernador de la provincia, que no me quiere dar una audiencia porque no quiere escuchar las verdades que le vamos a transmitir. No le manda, el Tribunal de Cuentas no existe.
Y esa es la explicación que voy a pedir yo al Tribunal de Cuentas, porque yo soy un ciudadano que pago los impuestos. Y que no debo impuestos. Tengo el derecho de que me den las explicaciones de por qué en esas dos municipalidades no hay Tribunal de Cuentas que valga. ¿Quién hace que no vayan los tribunales de cuentas? Y Padilla dice que los jueces que se dejan presionar o son cobardes o son delincuentes. Hace un año que esa frase la dijo Padilla. Y ahora hay jueces en la corte que no se están dejando presionar por nadie, ni por la amenaza del doctor Uñá. No se están dejando manejar. Y esperemos que sigan así, porque esa sería una solución para el país. Jueces totalmente valientes, que no se dejen impresionar, que no acepten las presiones. Entonces es importante un poder judicial que es el único poder que no han podido manejar totalmente, y que porque se ajusta a los antecedentes constitucionales de la República Argentina desde Alberdi, desde la Constitución de Estados Unidos, frente a un grupito de inadaptados que se enriquecen con la reelección indefinida y que arman todos los otros poderes a su alcance. Y ha sido un fiasco la Constitución en muchos aspectos del 86 reformada, porque empezó a crear tantas instituciones que tendríamos que tener una provincia ejemplar en el país. Tendríamos que tener una muestra de esa Constitución brillante. Y después se reformó. Es un fracaso. Y es un fracaso la Constitución del 94. ¿Y por qué es un fracaso? Y miremos el país, miremos la pobreza, miremos la inflación, miremos el aparato productivo. Vaca Muerta, ¿cuántos años hace que se descubrió? Todavía no lo pueden armar. ¿Cuántos años llevan? Entonces hay que comenzar a ver que estamos fracasando. ¿Por qué los médicos se quieren ir afuera del país? ¿Por qué los médicos se quieren ir a Chile? Es decir, tenemos uno de los países más, el segundo país más rico de América del Sur, después de Brasil. ¿Y qué nos pasa? Que somos el peor país inflacionario de la región, de todas las repúblicas de América del Sur. Nos planteemos entonces, alguna vez que no podemos seguir gobernando comprando votos, como ha ocurrido en San Juan, como ha ocurrido en La Rioja, con el silencio de todo de muchos argentinos, lo que nos hace pensar que también estamos en crisis nosotros. La materia prima de este país somos nosotros, y si estamos fracasando de la forma que estamos fracasando, y cambiamos un voto por una mercadería, por un bolsón, por una prebenda o por plata, no tenemos que empezar que ese grupo
de argentinos, por suerte que son minoritarios, tendremos que reflexionar que a dónde nos van a llevar, porque puede ser la ignorancia, puede ser la pobreza lo que lo lleve a esa conducta. En ese caso sería gravísimo que personas ricas, enriquecidas de no sabemos dónde ni cómo, se dedican a comprar votos, a repartir mercadería el mismo día electoral o con veda electoral, como lo ha demostrado este importante candidato que fue a intendente Seremido. Importantísimo. Cerimedo, perdón. Y como lo viene afirmando Vallejo, el candidato a gobernador, uno de los candidatos a gobernador por esta desastrosa ley de Lema, totalmente inconstitucional, esta ley que ha hecho el doctor Uñá. Y el doctor Uñá, si ustedes analizan, por eso yo quiero hablar con él, si analizan palabra por palabra del comunicado del doctor Uñá, hecho público contra la Corte de Justicia de la Nación, van a ver que precisamente lo que él le imputa a la Corte mentira, todo eso, atropellos institucionales, lo hace él acá, en la provincia de San Juan. Vea el artículo 185 de la Constitución Provincial. Clarísimo, las elecciones se deben hacer el mismo día, la de gobernador y diputado. Maniobra para trampear. Artículo 188 de la Constitución Provincial. La fórmula, no el gobernador y el vice. La fórmula que más votos tenga es la que sale ganando en un proceso electoral. Trampeó ese artículo también con la ley de Lema. Porque con la ley de Lema, un gobernador que tenga menos votos, pero que sume más lemas, que no lo votaron, puede ser gobernador. Entonces, ¿a dónde estamos los sanjuaninos? Y no es que uno quiera hablar del comité como el colegio electoral, que es lo que el tribunal electoral. El tribunal electoral de la provincia. ¿No se da cuenta el tribunal electoral de la provincia de estas cosas? ¿No se da cuenta quien se cree que son tres? El doctor Cuatropani, que ha quedado ahora frente a la Corte muy mal parado en su trayectoria que ha sido calificada como el hombre fuerte, el hombre que sabe en San Juan. Usted ve el fallo de la Corte y ¿qué es lo que vio el Tribunal Electoral de San Juan? ¿Qué vio? ¿Qué vio cómo interpretó el artículo 185 para fijar las elecciones del 14 de mayo y para permitir la elección separada, violando el 185 de la elección de diputado y gobernador? ¿Qué vio? ¿Cómo va a conciliar el Tribunal Electoral una ley inconstitucional, como es la ley de paso, esta, con otro nombre que le han puesto,
con lo que dice el 188 de la Constitución Provincial, que la fórmula más votada es la que es ganadora. Entonces con trampa se viola la Constitución y el gobernador habla en su comunicado de que la Corte avasalla las instituciones, avasalla la Constitución. Algo no funciona, doctor Uñá, algo no funciona. O no funciona usted, o no funcionan sus asesores, o no funcionan sus amigos del Tribunal Electoral. Y no me persigan por estos dichos míos. Basta de persecución a quien explicamos las cosas como son. Como dice la Constitución, leyéndola. Estas son las cosas. Reflexione por qué el diputado nacional, José Luis Gioja, dice que se le advirtió a usted que no estuvo de acuerdo con la reforma de la ley electoral de San Juan y que al último se ve que no tuvo más remedio que declinar, arrodillarse. Pero ese el único peronista que yo he escuchado dentro del país que ha dicho el fallo de la Corte es correcto. Lo único que puedo reprochar por qué dejó pasar tanto tiempo. Bueno, si dejó pasar tanto tiempo, hay que preguntar por qué no recurrieron con una acción declarativa mucho antes, empezando por el propio gobernador, que debió presentar una acción de certeza si podía o no ser candidato para evitar todo este cúmulo de problemas que se han originado. Ahora vamos a votar el 2 de junio, cuando un mes posterior y unos días tenemos la elección de la PASO. No se puede votar el mismo día. Los sanjuaninos no podemos tener un respeto para que con una diferencia de un mes y 11 días no hagan volver a la urna después del 14 haber ido a la urna, en 2 meses 3 veces a la urna, con los gastos, con lo que significa en la escuela, el perjuicio a la actividad escolar y a las escuelas, pero se prioriza el problema personal nada más. Es como si yo me hago un estatuto acá en el gremio, porque tengo la mayoría en una asamblea, para mí solo, para beneficio mío, aunque viole toda la ley y la Constitución. No, por favor.